Hola mi gente linda, ¿cómo están? Una vez más aquí con ustedes, gracias por acompañarme. Quiero empezar este video agradeciéndoles por el tiempo que dedican a ver mis tutoriales, por los likes, por los comentarios, por las preguntas que me hacen. Tengo una chica que me pidió un consejo, tiene una ocasión especial, me dice que es un poquito una talla algo mediana y que no es muy alta, entonces me pidió que qué le podía recomendar, que cree que se le podría ver bien, y esas preguntas me encantan. Me alegra muchísimo poder colaborarles, me alegra muchísimo poder ayudarles. Y si alguien tiene una, no sé, una boda, un grado, cualquier cosa y no saben exactamente qué les podría venir bien, me pueden escribir y yo con mucho les aconsejaría. Es importante tener, pues ya se sabe a qué horas va a ser la celebración o la reunión, saber qué talla somos, nuestra estatura, porque no todo se le queda bien a todo el mundo, ¿verdad? Hay unas personas que no nos quedan bien ciertas cosas y pues tenemos que aprender a identificarlas y usar las que nos quedan bien. Ok, estoy preparando o estaba preparando o estoy preparando porque continúo haciendo unos tutoriales para explicarles cómo hacer vestidos de novia, vestidos de grado, para empezar como a ver modelos ya, porque aquí en Canadá esta época, pues ahora para junio son los grados, entonces estamos trabajando en eso y quería compartirlos con ustedes, pero recordé que no les he explicado cómo hacer la reducción de medidas según la elasticidad de la tela, y eso es bien importante, porque si no lo hacemos bien, después el molde nos va a quedar muy grande y vamos a tener que hacerle muchísimos ajustes. Si en esto de la alta costura siempre debemos hacer ajustes o debemos hacer pruebas, mejor es la palabra adecuada, debemos hacer pruebas y corregir los pequeños detalles para que quede muy todo perfecto. Eso es una cosa, pero de ahí que tengamos que hacer muchas alteraciones, muchos cambios, es porque en realidad nos quedó mal y puede influir que no hicimos el descuento necesario a la hora de hacer el molde. Entonces preparé este video, es un video corto, es algo muy fácil de entender, pero muy necesario, como les dije. Entonces vamos a ver cómo debemos aplicar los descuentos cuando la tela estira en un solo sentido, o sea, al ancho, y los diferentes grados. Hay unas que estiran más, hay otras que no estiran mucho, y cuando las telas estiran en los dos sentidos, o sea, al ancho y al largo. Entonces no se pueden aplicar las mismas o sea, se trabaja de una manera diferente, ¿no? Entonces bueno chicos, preparé ese video para ustedes y vamos a hacerlo inmediatamente. Ok chicos, entonces vamos a empezar identificando el grado de elasticidad de cada tela. Entonces yo tengo esta tela aquí, la verdad es la que más uso. Yo trato de usar siempre telas que tienen no mucha elasticidad porque no me gusta. Además las fusiono, aunque tengan elasticidad. Siempre les pongo una entretela para que me quede como con más cuerpo, ¿no? Y el vestido orme mejor. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar más o menos 10 centímetros. Un espacio de 10 centímetros, ¿ok? Entonces después vamos a sostener aquí sobre el número 1 y vamos a estirar sin desformar la tela. Cuando usted siente que está haciendo mucha presión, o sea, no podemos llegar a ese punto. Hay que estirarlo moderadamente y ya. No estirarlo hasta que la tela se desforme o se vuelva transparente. Aquí estoy cogiendo la tela doble, como pueden ver, ¿sí? Entonces la pongo sobre el número 1 y la estiro. Esta tela, sin deformarse, sin tener que hacerle mucha fuerza, me llega al número 12, lo que quiere decir que es del segundo grado de elasticidad. Ok, como les digo, esta es la que yo acostumbro a usar. Esta tela tiene elasticidad en un solo sentido, solo al ancho, al largo no estira. Ok, bueno, ahora
Vamos a probar con esta otra tela que yo tengo aquí. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar 10 centímetros aproximadamente. 10 centímetros, ahí está la marca. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí también la tengo doble y la estiramos. Como pueden ver, esta estira un poco más. Esta me llega hasta el número 13. Me podría llegar más, pero ya me tocaría hacer más fuerza. Lo que quiere decir que no es del grado cuarto, es del tercer grado. Porque me llega al número 13. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la diferencia, los diferentes grados de elasticidad de la tela. Entonces, esta es de grado número 3 porque me llega al número 13. Y por último, aquí tengo otra que estira más. Hago exactamente lo mismo, la cojo doble, 10 centímetros. Y como ustedes pueden ver, esta estira más. Esta tela estira bastante. Entonces, desde 14 grados. Es de llegar a los 14 centímetros, entonces es de cuarto grado. Entonces, aquí ya hemos visto los 3 grados de elasticidad de la tela, porque dependiendo del grado tenemos que hacer el proceso. Ok, vamos a empezar a hacer las reducciones. Aquí tengo mi molde básico, mi molde para tejido de punto. Entonces vamos a empezar con la tela que tiene elasticidad de 2 en segundo grado. ¿Ok? En este caso vamos a trazar una línea aquí de la sisa al escote. De la sisa o el costado al escote. Así. Ok. Ahora, además de eso, vamos a empezar a entrar por el costado 2 centímetros. Entonces, 2 centímetros, estos 2 centímetros los llevamos hasta arriba, hasta la línea que trazamos, 2 centímetros. Por todo el costado 2 centímetros. Aquí estamos haciendo la reducción para las telas que tienen elasticidad en un solo sentido. Aquí escribí telas de elasticidad en un solo sentido, porque cuando estiran en ambos sentidos el proceso es diferente. Entonces aquí por el hombro entramos la mitad de lo que entramos en el costado, o sea, 1 centímetro. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a cerrar los costados, a unir los puntos. Así. Y aquí así. Aquí también podemos correr 1 centímetro, un poquito más abajo. Trazamos una línea. Y de aquí, de este punto, vamos a buscar a terminar nuestra sisa. Ustedes lo pueden hacer con la regla de sisa o lo pueden hacer con la mano, como les quede más fácil, como quieran. Ok, entonces aquí yo ya tengo mi nueva sisa. Esto para las telas de segundo grado de elasticidad. Ok, ahora vamos a hacer las de tercer grado de elasticidad, que quiere decir cuando la tela estiró hasta los 13 centímetros. Entonces aquí vamos a aumentar 1 centímetro con relación al grado anterior. Entonces desde esta misma línea de costado del molde básico, no de aquí vamos a correr 3 centímetros. O sea, anteriormente corrimos 2, ahora vamos a correr 3, 1 centímetro más. 3 centímetros. Y 3 centímetros. Y aquí en el hombro entramos la mitad de los 3,
o sea, 1,5 centímetros. Vamos a ubicarlo también por aquí abajito. Y ahora vamos a cerrar. Pues aquí. Aquí también. Y por el costado. Entonces aquí está listo ya la explicación para la reducción. Bueno, ahí ustedes ya lo harán más lindo. Para la reducción en 3er grado. Y aquí por último, para la reducción en 4º grado, que es cuando la tela nos llegó a los 14 centímetros. Entonces corremos 4 centímetros. O sea, lo que estamos haciendo es hay 1 centímetro de diferencia entre cada talla. Y aquí entramos la mitad de los 4, o sea, 2 centímetros. ¿Ok? Y cerramos. Entonces de esta manera nos ha quedado han quedado todas las tallas listas. Entonces ese sería en 2º grado, este en 3er grado y este en 4º grado de elasticidad. ¿Ok? Chicos, si lo que ustedes van a hacer es un vestido, por ejemplo, o una falda o lo que sea, una prenda que vaya forrada, tenemos que hacerle el mismo proceso al forro y a la tela que vamos a usar para encima. Tenemos que fijar si los dos tienen la misma elasticidad. Si hay una diferencia grande entre la elasticidad de las dos telas, de la tela de encima y el forro, tenemos que hacer 2 patrones diferentes. Por ejemplo, si el uno es de elasticidad de 4º grado y la otra es de elasticidad de 2º grado, no podemos cortarlo con el mismo molde. Tenemos que hacer 2 moldes diferentes porque si no nos va a quedar mal. Ahora, yo les recomiendo que si ustedes van a hacer un vestido y la tela de encima con la que lo van a hacer estira, o traten de usar la misma clase de tela para el forro. No vayan a usar una tela que no estira para el forro porque nos puede estar dañando el vestido. Le puede estar cambiando la horma, nos puede estar quedando tirante de alguna manera, sobre todo en los escotes, en las mangas, si no tiene mangas. Entonces, por favor, traten de usar exactamente la misma. Y si no tiene la misma cantidad de elasticidad, por lo menos que tenga elasticidad. Que sea por lo menos del grado 2. Y ya le hacen un patrón más grande si tiene menos elasticidad que la tela de encima. Tenemos que esto de hacer vestidos forrados, alta costura, es un poco más delicado porque tenemos que entrar en otros detalles que no tenemos que entrar cuando hacemos blusitas o vestiditos de verano, cosas así, ¿no? Y cuando hacemos prendas forradas ya tenemos que en realidad cuidar cada detalle. Ok, entonces esto en cuanto a las telas que estiran en un solo sentido. Ahora vamos a ver las telas que estiran en los 2 sentidos, que estiran al ancho y que estiran al largo. En este caso el proceso es diferente. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a trazar una línea vertical aquí, de la sisa aquí. Así, de esta manera. Y de ahí vamos a marcar de este punto vamos a marcar una línea al hombro,
una línea a la cintura y una línea a la cadera. ¿Ok? Esta línea no se ve muy bien. Listo. Dicho esto, entonces vamos a empezar con las telas que estiran en un segundo grado, las que no estiran tanto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcar 2 centímetros. Todas las medidas que vamos a tomar nos vamos a apoyar en esta línea, en la línea de costado, y vamos a caer sobre las líneas que marcamos de esta manera. Entonces tenemos que reducir 2 centímetros, ¿ok? Entonces, basados en la línea de costado, marcamos 2 centímetros sobre esta línea. 2 centímetros. 2 centímetros aquí, fíjense cómo marco los 2 centímetros. Los 2 centímetros no los voy a marcar así, yéndome por la línea, no, los voy a marcar basada en esta línea a encontrar la otra diagonal que tracé, lo que quiere decir que viene siendo algo así. 2 centímetros. Y lo mismo en la cadera. Aquí tengo que, apoyada en esta línea, voy a mirar dónde reposan los 2 centímetros. Aquí, en este punto. Además, voy a subir 2 centímetros a lo largo de la blusa. Ok, por otra parte, voy a entrar aquí la mitad, como aquí corrí 2 centímetros, voy a entrar aquí 1 centímetro. Y voy a bajar 1 centímetro también. En el hombro y en el escote voy a bajar 1 centímetro. Ok, esto ya me quedó así. Voy a empezar a unir los puntos. Entonces es esto, de aquí a esta línea. Listo. Aquí cierro los 2 centímetros. Y aquí esta la llevo acá. Un centímetro. Y hago mi nueva sisa. Bajo el centímetro del hombro y marco mi nuevo escote aquí al centímetro. Ok, esto para las telas de segundo grado. Y hacemos exactamente lo mismo con las otras. Entonces ahora vamos a hacer la de tercer grado. La medida es la misma que descontamos aquí, simplemente que le aplicamos los valores de una manera diferente, pero es igual. Entonces aquí, igual 3 centímetros. A caer sobre la línea. Subimos 3 centímetros. Entramos 1,5 centímetros. Bajamos 1,5 centímetros. Los valores que ponemos en la parte de arriba son la mitad de lo que pusimos en el costado. Aquí 1,5 centímetros, 1,5 centímetros. Y al escote le bajamos también 1,5 centímetros. Las medidas siempre parten del básico original, no de las reducciones que ya hemos hecho, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí la altura de detalle también cambia, porque la tela estira al largo.
y el escote. Yo tengo la mano como un poco así como tembleques. Ok, entonces este es tercer grado. Y por último, y para terminar, vamos a hacer el cuarto grado. Es exactamente lo mismo. Entonces, 4 centímetros. Perdón, sí, quiero decir. 4 centímetros aquí a donde se reposen. 4 centímetros aquí. Subimos 4. Bajamos 2. Entramos 2. Y aquí también bajamos 2. ¿Ok? Vamos a ver. Créeme que aquí esta no la llegué hasta abajo. Okay. Aquí en el hombro bajamos. Aquí. Hacemos nuestra nueva sisa. Nuestro nuevo escote. Y ya. Eso es todo. Entonces aquí nos quedó listo también la adaptación de medidas para las telas de elasticidad en cuarto grado. Entonces aquí estamos listos, terminados. Espero les haya quedado claro. Perdónenme que hoy me quedaron las líneas así un poco torcidas, pero bueno, yo creo que ustedes me entendieron. Hoy en realidad tengo el pulso como un poco arrebatado. Les pido disculpas por eso. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, creo que lo debo poner así en este sentido para que lo puedan mirar bien. Entonces, telas que estiran en un solo sentido de esta manera y telas que estiran en los dos sentidos de esta manera, porque también tenemos que reducirles al largo y nuestros talles empiezan a subir. Esto ya es un modo como más como de escalado. Otra cosa que quiero decirles, casi se me olvida, hay personas y yo también lo hice en muchas ocasiones cuando estoy haciendo blusas así licraditas que no son como muy elegantes, sobre todo en estas telas que estiran en todos los sentidos, de esas telas que van como cruzadas, como arruchado aquí en el escote, que necesitamos que queden bien pegaditas. Hay gente, y yo como les digo, yo también lo hice en algunas ocasiones, que simplemente le reduce una talla al molde. Eso es como un secretico que también lo podemos hacer. Si tenemos que hacer una talla 10, la podemos hacer en talla 8 y salió. Queda bien, horma muy bien y salimos del problema y nos ahorramos quizás tanto proceso. Esto, como les digo, es para cuando ya es un vestido elegante, un vestido que tiene que quedar muy bien. De todas maneras, obviamente tenemos que hacer pruebas, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a que cuando estamos trabajando en alta costura hay que hacer pruebas, hay que hacer por lo menos una prueba. No podemos pretender y esperar que las cosas nos salgan perfectas a la primera vez, porque es casi que imposible. Además, hay que ser perfectos, tiene que quedar 100% muy bien, entonces es mejor hacer una prueba.
Pero entonces, como les digo, estas cosas son para cuando es algo bien exigente, tenemos que entrar como en más detalles, como les dije anteriormente. Pero si es una blusita sencilla, así como no tan elegante, como bien informal, como fresquita, y queremos que quede pegadita y la tela estira, reduzcanle una talla y solucionar el problema. Queda bien, queda muy linda y no nos complicamos tanto porque no va forrada. Entonces también no hay necesidad en realidad de entrar dentro de este proceso. Ok, chicas y chicos, esto era lo que tenía para ustedes. Espero les guste, espero les sirva, espero lo tengan en cuenta y no lo olviden porque vamos a entrar a ver modelos de vestidos de fiesta, vestidos de novia, y tenemos que tener esto presente. Yo a veces hago los moldes, pero eso tiene que ser algo personal. En el momento en el que usted haga el molde, usted tiene que tener clara qué tela va a usar y saber cómo lo va a aplicar. Hay dos maneras de hacerlo. Lo pueden empezar a hacer los descuentos en el momento de empezar a hacer el molde, o pueden hacer el molde y después hacer las reducciones como yo lo hice aquí. No importa, quizás a veces es mejor hacer el molde si no se tiene mucha práctica, para no cometer errores, hacer el molde y después se hacen todas las reducciones. Esa yo creo que es la manera más efectiva de hacerlo si no se tiene mucha práctica. Ok, entonces ya con esto quedamos listos y preparados para poder entrar a trabajar en los vestidos de fiesta. Ok, chicos, les agradezco mucho. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden dejarme en los comentarios y pueden escribirme a mi Instagram y con mucho gusto les estaré respondiendo. Entonces, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.